Con el invitado de hoy vamos a abordar temas verdaderamente polémicos, entre otros el tema mediático y desde luego la política. Ya está fijada la fecha 6 de diciembre para las elecciones parlamentarias. El invitado es nada más y nada menos que Arle Herrera. Arle Herrera, escritor, periodista, profesor universitario, poeta. ¿Qué más eres tú? Hasta ahí ya, yo creo que el poeta lo engloba todo. Amigo tuyo, José Vicente. Bueno, sí. Hay una amistad vieja, ¿no? Sí Nuestra. sí es. Por cierto que se acaba de publicar este libro, Arle Herrera, La espada sobre el fuego. Los poetas invocan a Bolívar. Es un libro excepcional. Los mejores poetas Están allí, sí. están aquí. Todos homenajeando al libertador Simón Bolívar, ¿no? Los mejores poetas de América. Bueno, mira, hay libertad de expresión en Venezuela. En Venezuela hay una libertad de expresión total. No voy a hablar de términos absolutos, pero ciertamente es uno de los países de América Latina donde ahí se puede ejercer el periodismo, la comunicación, con las mayores garantías establecidas en la Constitución y en un respeto que ha tenido la revolución bolivariana a lo largo de 15 años. Nosotros en la Asamblea Constituyente en 1999 ampliamos el concepto de libertad de expresión que parecía que se quedaba como en libertad de empresa, cuando incluimos allí los principios de la información veraz, del derecho a réplica y del derecho a rectificación. Si los medios lo cumplen o no los cumplen, esos derechos, el pueblo tiene esas herramientas en sus manos para que cuando se sienta agraviado por algún medio, tenga la posibilidad de tener ese derecho a réplica y de que el medio rectifique. ¿Por qué esa campaña brutal, sistemática, permanente, en el sentido de que en Venezuela no hay libertad de expresión, que este es un país gobernado por una dictadura, que Maduro es un dictador, que los medios privados han desaparecido? ¿Cuál es la correlación entre medio público y medio privado? No, está a favor de los medios privados, en manos de los sectores comerciales. Hay más de 400 emisoras a lo largo y ancho del país que son privadas, José Vicente, y la mayor cantidad de las televisoras están en manos privadas, igualmente en el periodismo impreso. Eso desde el punto de vista del número de medios. Desde el punto de vista de la cobertura y el alcance de esos medios, entonces la relación es como de 10 a 2 con respecto a lo privado frente a lo público, porque los grandes canales de televisión, las emisoras de radio que tienen una amplia cobertura, están en manos privadas. Quizás del lado de la revolución estén en medios alternativos y comunitarios, pero como su nombre lo indica, por ser comunitario, su cobertura y su alcance son en las comunidades donde ellos funcionan. De manera que no hay forma de comparación pues, de esos medios alternativos y comunitarios frente a las grandes corporaciones mediáticas privadas. Para un hombre como tú, que suele investigar los temas, profundizarlos, ¿cuál es el trasfondo de esa campaña nacional e internacional contra el gobierno revolucionario bolivariano? En lo nacional, quizás haya hasta elementos que tienen que ver con una especie de odio profundo al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que no han logrado superarlo. Y eso tiene una razón histórica, José Vicente. El pacto de punto fijo no fue solamente un pacto entre aquellos tres grandes partidos del país, AD, COPEI y URD. Ese pacto tenía otras patas: el poder económico expresado en fe de cámara y el poder mediático. No es casualidad que los medios de comunicación durante la Cuarta República no solamente eran ese cuarto poder que se habla en la teoría clásica del periodismo, sino que eran el poder realmente, tenían diputados. Bueno, tú estuviste allí en el Congreso mucho tiempo y tenías tus colegas allí que eran los grandes ejecutivos de las cadenas y de los bloques.
tenían senadores, tenían concejales, es decir, tenían en sus manos el poder político. Una vez que se derrumba la Cuarta República y el pacto de punto fijo, ellos perdieron ese poder. Y ellos, viudas del pacto de punto fijo, sueñan con recuperar ese sueño. Y por eso esa campaña permanente en contra de este proceso. Y en lo internacional, ciertamente el presidente Chávez, y lo sigue el presidente Maduro, denunciando el monopolio de la información internacional en manos de las grandes agencias, lo decía hace poco el presidente Maduro, de esos grandes canales transnacionales como CNN, que tienen realmente el monopolio de la información internacional. Venezuela, desde Venezuela y desde la Revolución Bolivariana, con la creación de Telesur, se abrió allí una brecha para que los pueblos del tercer mundo, para que las luchas populares en Asia, en África, en Europa y en América Latina se puedan expresar por otras vías que no sean las grandes agencias internacionales, a través del canal Telesur. Pero además, ese monopolio de la información que tuvieron los medios se rompe también cuando aparecen las nuevas plataformas de la información, Internet. Bueno, el presidente Chávez inmediatamente ordenó que nuestro pueblo tuviera acceso a esas nuevas tecnologías y a los niños de las escuelas, a los adolescentes del bachillerato y a los universitarios. Se les otorga gratuitamente computadoras canaimitas, donde no llegan esas canaimitas, entonces llegan los infocentros que se crearon a lo largo y ancho del país para que los pobres, para que los sectores populares tengan acceso a Internet y a las redes sociales. ¿Tú no crees en negarle que también en el fondo, muy allá en el fondo, en las profundidades de la conciencia de ciertas personas, exista una especie de celo porque el comandante les compitió en el propio terreno? Yo tengo la convicción de que Chávez fue un fenómeno comunicacional también, con una capacidad inmensa para asumir ese oficio, ¿no? Y lo convirtió en factor de poder. Eso fue un golpe muy fuerte al liderazgo que ejercía tradicionalmente aquí la oligarquía, la derecha y los líderes tradicionales. Bueno, en el plano comunicacional, eso que tú estás señalando de la competencia del comandante Chávez, ciertamente cuando el presidente saca su programa a los presidentes, valga la redundancia, primero por la radio y luego por la televisión, hasta desde sectores revolucionarios, José Vicente, vieron eso con escepticismo. Había una especie de aceptación de que gobierno que se metiera con los medios de comunicación, gobierno pues que era derrocado, o que no tenía vida, para decirlo en términos un poco más suaves. Chávez lo hizo, y ciertamente enfrentar a toda la estructura mediática de Venezuela y de América Latina y del mundo, porque todos se volcaron, y desde un programa como, perdón, como a los presidentes, era como realmente un acto de audacia. Una proeza. Era una proeza, y esa proeza realmente la llevó a cabo el presidente Chávez, demostrando no solamente sus grandes dotes de comunicador nato, con una capacidad de comunicación con el pueblo y con la gente, con una capacidad pedagógica, que ciertamente pues los medios, por ejemplo, los domingos, cuando se transmitía a los presidentes, la audiencia era total y por supuesto esa era una competencia que los hería mucho y que ciertamente se vieron desplazados por alguien a quien ellos subestimaron y que los derrotó en su propio terreno. Eso es algo insólito en la historia de la comunicación. Ahora fíjate tú, ha publicado el cuaderno mediático, en el cuaderno mediático algo que tiene interés en este momento: la olla mediática de la escasez de papel. Uno de los argumentos que se utiliza más por parte de los propietarios de medios y se envía ese mensaje al exterior es que se presiona y se acosa la libertad de expresión limitando la venta de papel. Sintetízame tu respuesta. No, rápidamente, José Vicente, aquí se le estuvo otorgando
a los grandes medios de comunicación social el dólar de 6.30, porque se colocaba al periódico, no a la información, como un producto de primera necesidad. Estos señores compraron grandes cantidades, toneladas de papel, los grandes importadores, y luego se lo vendían al dólar paralelo a los pequeños editores del interior. Eran unos grandes empresarios, los grandes tiburones, explotando a sus propios colegas. No ha habido un periódico, José Vicente, aquí en Venezuela, que haya cerrado por escasez de papel. No hay uno solo. Los que han cerrado han sido por problemas laborales, como lo ha constatado el propio Ministerio del Trabajo. Cerramos un periódico porque no tenía papel, no tenía un problema laboral con sus trabajadores, y se arroparon con esa crisis para decir que cerraba, para no pagarle sus prestaciones a los trabajadores, que fueron muy pocos periódicos también. Nosotros nos reunimos con la presidenta de la Cámara de Periódicos de Venezuela, que no es el bloque de prensa, que reúne a los diarios de provincia. Y ella misma, delante de los periodistas que estaban en la Comisión de Medios, reconoció que no ha habido un periódico que haya cerrado por escasez de papel. Esa es la realidad. Otra cosa que dicen es lo siguiente: cuando estos grandes medios dejaron de suministrarle papel a esta prensa de la provincia, nosotros tenemos, el gobierno nacional creó aquí el complejo editorial Alfredo Maneiro, pero ese complejo es para la edición de los libros que van al preescolar, que van a los liceos, que van al escolar, y para aportarle a los periódicos comunitarios que no tienen ni siquiera entrada publicitaria. Sin embargo, cuando se agudizó el problema del papel, el complejo acudió en auxilio de los medios de provincia venezolana. A quien tú no puedes auxiliar es a unos grandes consorcios editoriales que te compran papel para luego revenderlo, y ganaban más vendiendo papel que vendiendo periódicos. Mira, ya le vamos a hacer una pausa, ¿no? Sí, cómo no. Y al regresar vamos a tratar algo que está inscrito y reseñado por ti en este folleto, ¿no?, publicado por la Asamblea Nacional: triangulación mediática contra el diputado Diosdado Cabello. Bueno, Al regresar abordamos el tema. seguro.